Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad? Por todos nuestros hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales. Dios les bendiga, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestro hermano Alejandro que llevó la dirección de este culto esta mañana. Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Y a los hermanos que vinieron esta mañana, Dios los bendiga. Gracias a Dios, ¿verdad? Por un nuevo día. Quiero leer un salmo con usted, ¿verdad? El salmo número 88, gloria a Dios. Grande es Dios. Amén. Así que le pido, por favor, que abra su Biblia, que lea conmigo este salmo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice el Salmo 88. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista por los hermanos que nos ven en la transmisión. Dice: oh Jehová, súplica por la liberación de la muerte. Cántico, salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalalá, masquil de Hermán Esraíta. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me has puesto me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra de esta mañana, por los hermanos que nos miren por las redes sociales, los que reciban la palabra en casa. Señor, permite que la palabra de esta mañana produzca convicción, produzca fe en el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana. Puede tomar esta mañana su lugar. Hay un video que se ha hecho viral en los últimos días. Un video que tiene que ver con la zona norte, que es donde nosotros estamos, ¿verdad? Y hablo del video de la maestra Irma Hernández Cruz, donde aparece rodeada de un grupo armados, con el rostro cubierto, obviamente. Pero si usted se fija en el video denota la tristeza y la desolación que puede sentir el ser humano cuando siente que está cerca su final. Ese es el video donde se puede
mostrar a una mujer temerosa, a una mujer incierta en el futuro. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué nos aterra tanto pensar que va a llegar y es lo que tiene que llegar? El tema que comparto esta mañana es un tema muy común, un clásico: vida después de la muerte. Es una de las experiencias sobrenaturales que he tenido en mi vida, de las más grandes experiencias. Yo lo he dicho en muchas ocasiones porque creo que eso te marca para siempre. Cuando tú tienes una experiencia de esa naturaleza, nunca la olvidas. Yo, de esto que le estoy diciendo, han pasado, no sé, casi 30 años de esta experiencia, pero yo nunca la olvidé. Cuando yo tuve esta experiencia, yo hice una pregunta que se quedó también grabada en mi mente. Y una de las preguntas que yo hice fue: ¿cuándo me voy a morir? ¿Y de qué me voy a morir? Y creo que era el momento de preguntar, ¿verdad? Y solo recibí silencio, no hubo respuesta. Y entonces volví a preguntar: ¿cuándo me voy a morir? ¿Y de qué me voy a morir? Y de nuevo se hizo un silencio en el diálogo que yo tenía. Y entonces objeté y dije: ¿piensas que tengo miedo? ¿Saberlo? Y la respuesta hace años que me dio fue esta: todos tienen miedo. Fíjese lo que me dijo: todos tienen miedo. Con el tiempo yo aprendí que el miedo es una emoción básica y universal. Búsquenlo en internet para que vean. Yo no lo sabía eso. Solo aprendí con el tiempo. Y esto lo comento, ¿verdad? Porque de repente, hoy en día mucha gente piensa que algunas cosas las preparamos. Yo ni sabía que el miedo era una emoción básica y universal que surge como respuesta a la percepción de una amenaza, ya sea real o imaginaria. Y es una emoción compartida con los animales. Cuando yo oí esa voz, aquella voz en aquellos años, yo era joven, todavía más joven, yo no sabía que todos podemos sentir ese miedo, que ese miedo se apodera dentro de nosotros y lo podemos canalizar de diferentes formas, ¿verdad? Pero que es algo que está dentro de nosotros. La muerte es un misterio que aterra tanto al ser humano por el miedo a lo desconocido, por el temor a lo desconocido. No somos los únicos que en algún momento hemos sentido miedo, que hemos sentido terror, ¿verdad? De pensar en la muerte. En la Biblia hay el caso de muchos hombres que experimentaron cierto temor, ¿verdad? Ante este hecho, ante este suceso. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes está el caso de Ezequías, que dice la Biblia, capítulo 20: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad
masa de hijos, tomándola la pusieron sobre la llaga, sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz de 10 grados atrás. Ahora, fíjese lo que pasa en este caso. El hombre está aterrado porque le llega el día de la muerte, y bueno, él le pide al Señor que le prolongue sus días, y se ha especulado mucho que fue contraproducente lo que Ezequías pidió, porque Dios le prolongó los días y fue para su perdición de él en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero no voy a especular eso esta mañana, sino el miedo que Ezequías sentía, ¿verdad?, ante la cercanía de la muerte. Yo he tomado esta mañana el Salmo 88, el día viernes hablé un poquito de él, pero lo he retomado esta mañana porque el Salmo 88 especialmente presenta una realidad que a muchos nos cuesta aceptar. Es el más desconsolador de todos los salmos, por eso es importante que usted lea la Biblia. Y aunque con un pequeño rayo de esperanza, porque el escritor comienza diciendo: oh Jehová, Dios de mi salvación. Es el pequeño rayo que tiene de esperanza, ¿verdad?, de que Dios todavía se acuerde de él en su necesidad y lo llama Dios de mi salvación. Pero este salmo, el 88, es el clamor desesperado de un enfermo, de un hombre que está al borde de la muerte. Si usted ve el título, dice: súplica por la liberación de la muerte. Está suplicando: Señor, literalmente, ayúdame. Vea lo que dice el versículo 3: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al sepulcro. Así es como el escritor expresa, ¿verdad?, el sufrimiento en el que él está, lo aterrado que está ante el momento cumbre de llegar a la muerte. Abandonado por su familia. No era una situación fácil. Versículo 8, ve lo que dice el versículo 8: has alejado de mí a mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Y déjeme decirle que por raro que a usted le parezca, aquel hombre también se siente desechado por Dios. Versículo 14: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Tremenda expresión. Señor, ¿por qué desechas mi alma? Yo no sé, algún momento nos hemos sentido solos, abandonados, sin ese Dios, ¿verdad? Y de repente deseamos escuchar a Dios que rompa el silencio y nos hable y nos diga: esto está pasando. Vean el versículo 13 lo que dice, ¿verdad? Mas yo a ti he clamado, Jehová. De mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Él está diciendo: Señor, si te he clamado por la mañana, antes de que el sol se ponga en el ocaso, yo me levanto de mañana, doblo mis rodillas, te estoy clamando, pero no recibo respuesta. Por el contrario, siento que me estás desechando. Siento que me estás haciendo a un lado. Estoy afligido, menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Esta es la expresión que él usa. Señor, desde joven he padecido. Yo no sé si el hombre tenía una enfermedad que le molestaba.
Yo tengo un amigo, ¿verdad?, que un día hablando conmigo me dijo: es que tú no sabes, Rey, lo que es esta enfermedad. Habla un amigo del mundo. Le he hablado de Dios, obviamente, ¿verdad? Pero a veces la gente tiene sus ideas y yo no quiero juzgar, ¿verdad? Porque mire, es muy fácil juzgar. Oye, esta persona no quiere convertirse al Señor, pero caray, cuando tienes una enfermedad que te atormenta, que te lastima, solo Dios sabe cómo tendrá misericordia de esta gente, porque Él literalmente 2 veces se ha querido quitar la vida. Y un día me dijo, hablando conmigo, me dijo: es que tú no sabes, es terrible el dolor que siento, no me lo calma nada, no me lo quita nada, es una dolencia tan terrible. Y miren, los que hemos tenido temperatura, sabemos que la temperatura no se piensa. Los que hemos tenido dolores fuertes, sabemos que cuando los huesos nos duelen, no tenemos ni capacidad para razonar, para meditar. Se nos va el pensamiento positivo. Versículo 16: sobre mí han pasado tus iras, me oprimen tus terrores. Él está seguro que está bajo la mano de Dios, bajo la ira del Señor. Dice: sobre mí han pasado tus iras, oiga lo que dice, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado, han alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. O como dice la Nueva Versión Internacional: ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Así dice la Nueva Versión Internacional, siguiendo el curso de lo que está diciendo el hombre. Este salmo que acabo de leer nos enseña cosas importantes, pero la principal, que hay algunos casos, y no lo podemos negar, que muchas veces nos hemos preguntado, ¿verdad? Incluso el doctor Thompson escribió un libro, ¿verdad?, cuando las cosas que Dios hace parece que no tienen sentido. Nos hemos preguntado, por ejemplo, en mis años de joven, había un grupo exitoso, famoso, el grupo Generación de Jesús, un grupo que estaba en el apogeo, cuando empezaba este mover, ¿verdad?, de la música moderna, de cambios en la música, ¿verdad? Llegó la Generación de Jesús, se plantó, metieron 6 discos, 6 éxitos. Los 6 discos que grabaron, 6 discos exitosos. Y cuando todas las iglesias querían al grupo, cuando todas las iglesias cantaban del grupo Generación de Jesús, sufren un accidente. Por ahí está el disco en McAllen, Texas, de por allá venían de tocar. Un grupo que se movía por fe, porque no eran los clásicos grupos de hoy. En aquel tiempo nadie cobraba. Yo digo siempre esto y se lo digo, ¿verdad?, a las personas: el evangelio también se ha deteriorado, y aunque los grandes predicadores digan: no, es que cobramos una cantidad de 200 a 300 mil pesos porque Dios sabe que necesitamos, es una mentira del diablo. Se ha deteriorado, y tenemos que decirlo. En el tiempo que yo crecí, los grandes grupos, escuche bien, como el grupo Generación de Jesús, que era de los mejores grupos, no cobraban. Iban por fe, vivían por fe, se movían por fe. En ese formato crecí yo. Y yo agradezco a Dios, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos que me han apoyado. Lo digo públicamente, porque Dios ha tocado sus corazones. Y cuando yo no veo a veces la salida, de repente alguno de ellos Dios lo toca y dice: pastor, le voy a bendecir. Ese es Dios. Así he crecido, en ese formato. Yo no soy de la idea como los grandes hombres que dicen: vamos a cobrar tanto por una presentación. Pero este grupo que vivía por fe, que caminaba por fe, ahí están los documentales, búsquenlos en internet para que vean que no le estoy diciendo mentiras. Porque aún donde iban a tocar había gente que les regalaba una estufa, que les regalaba un cilindro, y con eso se hacían de comer. Y sus discos los vendían, normal, ¿verdad? Como todo debe ser. Tampoco nos vamos a ir al extremo de decir: hermano, es que no cobran. No, yo le dije a un hermano, le dije:
es natural que te den los gastos, porque tampoco sería normal. Hay mucho pastor sinvergüenza por ahí que quiere que todavía el predicador o el músico pague sus gastos. Esos son sinvergüenzadas también, y lo tenemos que decir, ¿verdad? Porque tampoco nos espantamos. Los años que llevo de predicar me enseñaron tanto. Pero también tenemos que aprender, hermano, que los hombres de Dios deben aprender a vivir por fe. Y este grupo, estando en el apogeo, estando en el momento cumbre, de repente sufren un accidente y mueren los integrantes, el vocalista y el tecladista. Se mueren los hombres que eran importantes en el grupo. Todos formaban un grupo, todos eran importantes en el grupo, pero el vocalista, imagínate, era la pieza clave del grupo. Y en este caso, cuando pasa esto, mucha gente se pregunta, ¿por qué? Y yo le podría seguir nombrando casos de hombres, de predicadores usados por Dios, que murieron de la noche a la mañana cuando sus ministerios estaban en el apogeo. Pero aprendemos una cosa, hermanos, que hay situaciones donde el Señor determina que se termina el tiempo de gracia. El Señor determina que llegó el último de nuestros días. De este salmo nosotros podemos aprender que hay algunos casos que el Señor no nos libra o no nos sana de algunas enfermedades. Y por más que le pidamos, por más que le clamemos, hay situaciones, hay problemas en los que no podemos salir airosos. Sin embargo, como el escritor, debemos seguir confiando en Él. Una de las frases que Job dijo, que se ha hecho tan famosa y conocida, es la que está en el capítulo 13, versículo 15, donde dice Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Es un nivel de fe donde Job alcanza el máximo nivel y dice: Señor, aunque me matare, seguiré esperando en ti. Y le voy a decir por qué. Porque no hay esperanza fuera de Él. Porque no hay salida fuera de Él. Porque la última esperanza que tiene el hombre tiene que estar fundada en Dios. No hay esperanza. Cuando Paul Simon comenzó la canción El sonido del silencio, tal vez usted la ha escuchado, una canción famosa, lo hizo con la frase: hola oscuridad, mi vieja amiga. Y como dice un comentarista, una frase muy acertada, pero no es... Yo no había escuchado esto, ¿verdad?, que dijo el comentarista, que no fue el primero en expresar la idea, porque el versículo 18 parece tener sentido, ¿verdad? Cuando dice, oiga lo que dice el 18: has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Usted va a la Nueva Versión Internacional y dice: ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Cuando yo leía a este comentarista decir esto, dije: wow. Yo cuando escuchaba a Simon pensé, qué frase tan pesada se aventó este hombre, ¿verdad? Cuando dice: hola oscuridad, oscuridad vieja amiga. Cuando la soledad se te vuelve tu compañera, cuando las tinieblas se vuelven tu amigo. Pero reitero, es una frase bíblica. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas, dice este hombre. Qué tremendo. Pero Spurgeon dijo que la frase: a mis conocidos has puesto en oscuridad, podría ser traducido como mi conocido en la oscuridad. Eso es lo que dijo Spurgeon. Solo estoy familiarizado con la tristeza, lo que quiere decir: Señor, todo a mi alrededor es oscuridad, todo. Y es que cuando estamos en una cama, cuando estamos en el lecho del dolor, no vemos más que sufrimiento. Pregúntele a los hospitales.
Pregunte en los lugares donde la gente está postrado en una cama, ¿qué es el futuro que ellos esperan? Un futuro oscuro, un futuro incierto. Todo lo demás se ha desvanecido. Decía este escritor, soy como un niño llorando solo en la oscuridad. Y el famoso predicador, ¿verdad?, que acabo de decir, Spurgeon, pregunta, ¿dejará el padre a su hijo allí? ¿Sabe que el Salmo 88, el salmista no tiene luz de la doctrina neotestamentaria de que habría una resurrección, una vida después de la muerte? Eso lo enseñó Jesús. Pablo era un apasionado de la resurrección de los muertos, se apasionó con eso, porque Jesús fue el que trajo esta verdad. Pero hablemos un poquito de quién fue el que escribió este salmo. Este salmo fue escrito por un hombre llamado Emán. En la Biblia aparecen muchos hombres con muchas veces este nombre Emán. Si es el mismo que la Biblia marca, estamos hablando de un hombre sabio. ¿Sabía usted? Estamos hablando del que dice Primera de Reyes 4:31 que Salomón lo superó en sabiduría, que fue más sabio que Emán. Estamos hablando de uno de los coreitas entre los hijos de Coré, Primera de Crónicas 6:33. Estamos hablando de un hombre con una habilidad musical, con una capacidad de servicio, Primera de Crónicas 6:33, 15, 17, 19, 16, 42, 25, 1, algunas citas. Y estamos hablando también de un padre ejemplar, un hombre que supo instruir a sus hijos. A mí me llamó la atención lo que dice Primera de Crónicas, ¿verdad? Capítulo, me llama la atención, ¿verdad? Se lo voy a leer textualmente, porque este hombre, el escritor de este salmo, ¿verdad?, es un hombre muy capaz, un hombre muy inteligente y un hombre sabio en el sentido de la palabra. Primera de Crónica 25, amén. Vea lo que dice la palabra, versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán vidente, del rey en las cosas de Dios, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Noten que todos estos fueron hijos de Emán, y Emán era vidente del rey en las cosas de Dios. Versículo 6. Y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música. Eso fue lo que me llamó la atención cuando leí un poquito de Emán. Podría hasta hacer un mensaje en otra ocasión, pero diferente. Pero ¿a qué le estoy hablando de Emán? Estoy hablando de un buen padre, un hombre que supo instruir a sus hijos en lo que él sabía, en el oficio de la música. Y un hombre servicial en toda la palabra. Versículo 6, oiga lo que dice, amén, y todos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Un hombre siempre dispuesto a servir al rey. Ahora, esto también podemos entender, ¿verdad?, que este hombre que tenía la identidad de cantor, ¿verdad?, hizo este canto tan oscuro, fúnebre, si usted lo quiere ver, pero nos ayuda a comprender el significado del canto. Provino de un hombre sabio, talentoso, consumado, bendecido, un hombre que conocía la misericordia de Dios, pero sin embargo está pasando por un problema, está pasando por una situación, porque el hecho de que seamos bendecidos por Dios, el hecho de que Dios ponga sus ojos en nosotros, no nos exenta de pasar por sufrimiento, no nos exenta de pasar por el dolor. Pero vamos a llegar al momento en que tenemos que enfrentar la muerte.
no la podemos evadir, pero hay que tener la confianza puesta en Dios, porque llegará el momento. Yo le decía hace poco a una persona platicando, y que mira, hay gente que vive como si fuera a vivir toda la vida. Hay gente que está tan afanada en las cosas materiales, el que usted vea sillas vacías. Algunos hermanos tienen problemas, pero hay otros que no tienen problemas y podrían estar en una reunión, pero viven afanados en las cosas del mundo, viven afanados en las cosas materiales, viven afanados en las cosas temporales. Ahorita venía pensando, mientras venía para acá, la gente se queja, ¿verdad?, de que, oiga, que el crimen organizado, que la mafia que nos está pidiendo cuotas. Y yo venía pensando, mientras pensaba, dije, ¿cuánta de esa gente nunca dio diezmos? Su nombre. Aleluya. Y lo que tú no le das a Dios, el diablo te lo quita. Así de sencillo. Y allá tienes que pagar 70 y 80%. No es 10, fíjate. Lo que es la ironía de la vida. Y mucha gente se queja. Y le digo yo a las personas cuando platico, le digo, mira, te voy a decir una cosa, los hombres que aprendemos a vivir por fe, sabemos que nuestro proveedor está en el cielo. Y cuando tú aprendes a vivir por fe, vives dependiendo diario del Señor. Los hombres que hemos aprendido a confiar en el Señor, sabemos que no hay un mañana donde podemos decir, pues mañana tengo ahorrado 80,000 pesos, pastor, porque mire que si viene un hambre, que si viene, no, mi proveedor está en el cielo. Le preguntaron a un hombre, le dijo, ¿usted ya está preparado cuando venga la guerra? Y dijo, claro, por supuesto que sí. Dijo, ¿tiene refugio de esos antiatómicos como los que hizo Saddam Hussein por si hay una guerra nuclear? Dijo, claro, pero mi refugio no es antiatómico, no es de esos de piedra. ¿Y entonces de qué es su refugio? De alas. De alas, dijo el que le estaba entrevistando. ¿Cómo cree usted que se va a proteger en las alas? Dijo, sí, porque la Biblia dice que yo estaré bajo las alas de mi Señor. Dale un aplauso al Señor. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, no tienes por qué temer al mañana. Hay algo que nos da la confianza. Es cierto que no conocemos que hay el más allá. Es cierto que no hemos ido y venido de la muerte. Pero sí podemos creer que el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día. Y Él nos dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dale un aplauso fuerte al Señor. El escritor del Salmo 88 no tiene idea que hay en el más allá. Jesús descorrió el velo. Habló de un infierno, habló de un lugar de tormento. Fíjese, usted busca en internet, te lo voy a dar. Hace muchos años yo escuchaba en el radio, a un conductor de radio que se apellida Víctor Luján, me parece, no recuerdo el otro apellido. Sí, es Luján. Gracias, hermano. Lo escuchaba mucho. Era un programa de televisión donde traía grupos antiguos, pasados. Pero yo lo escuchaba por las mañanas. Y una mañana que lo estaba escuchando, que lo estaba oyendo, lo oía como a eso de las 3, 4 de la mañana, que era cuando pasaba, transmitió un programa, 5 tal vez de la mañana, no recuerdo bien. Y lo estaba escuchando y me llamó la atención algo que dijo en la transmisión. Porque dijo, no podemos negar que hay misterios que no se pueden descifrar. Dijo, yo por ejemplo, dijo, cuando estuve en Poza Rica, y a mí me llamó la atención porque nombró al ingeniero Cázares, que es el dueño de la radio de aquí de Poza Rica en aquellos años, no sé ahorita cómo estará, ¿verdad? Yo en ese tiempo estaba en el radio, y pues lo escuchaba porque, le voy a decir una cosa, yo siempre he sido de las personas
que me gusta observar a la gente que hace las cosas. Y suelo decirle a las hermanas, ¿verdad? Si estamos haciendo algo, quizás no seamos locutores, ¿verdad? Pero aprendamos de los locutores. Podemos aprender. Yo oía a Luján porque me gustaba oír cómo hablaba y dije, a ver este hombre cómo se expresa y esto me puede ayudar. Yo entonces tenía un programa de radio, yo estuve 10 años transmitiendo por radio, en Radio Lobo 790, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de los programas. Estuve también en la JD hace muchos años, ¿verdad? En un programa que le pusimos, no sé, tuvimos como 3 meses, yo creo, Despertar Cristiano a las 5 o 6 de la mañana. Y bueno, pues no sé si nos oiría alguien, ¿verdad? Pero a esa hora estábamos. Y en Radio Lobo estaba en el 790 con el programa de reflexiones, que ya tenía el nombre de la iglesia. Y ahí surgió el nombre de la iglesia. Y se lo debemos, ¿verdad? Yo no sabía cómo ponerle, al final Dios me movió, ¿verdad? Pero este nombre, yo al programa le había puesto en ese tiempo de reflexión. Y entonces el hermano Heraclio, que Dios lo bendiga, que era el gerente de radio en ese tiempo, me dijo, yo le pongo reflexiones así, ¿sí? Y no le pongo tiempo de reflexión, le pongo reflexiones, el de reflexiones, ahí usted lo ve. Y ahí empezó a conocerme, a hacerme conocido con algunas personas. Y me llamó la atención cuando este conductor del programa dijo del ingeniero Cázares, ¿verdad? Porque yo lo conocía y sabía, bueno, que era alguien de acá. Y entonces dijo él, estábamos en San Luis y de pronto me empecé a enfermar, me dio como un infarto, me dolía el corazón, me dolía bastante, dijo Luján, y me llevaron a la clínica más cercana. El médico me revisó, dijo, pero no tienes nada. Me hicieron estudio, no tienes nada, pero yo me siento mal. Y literalmente, dijo, sentí que me moría. Y sentí que la vida se me estaba viendo, pero no tenía nada. Dijo, no tenía nada. Y el médico se desesperaba porque dijo, es que el hombre se va a morir. Se está muriendo aquí, dijo, pero no tiene nada. Está bien su presión, está bien su diabetes, está bien todo. O sea, entonces, ¿de dónde le viene este problema? Dijo, y así como pasó, dijo, así se fue. Estaba con el ingeniero Cázares cuando me pasó eso, dijo. Y así como pasó, así se me fue, dijo. Y me llamó la atención, dijo. Y dijo, pero ¿saben? Dijo, hay un hombre, y entonces yo lo busqué en internet, al doctor Eben Alexander. Cuando él lo contó eso, me llamó la atención y lo busqué en internet. Y le voy a comentar, cuando usted pueda, búsquelo en internet, ahí está este hombre. El doctor Eben Alexander es un médico cirujano, un neurocirujano, que escribió un libro que se llama Vida después de la muerte. El hombre habla, era un ateo, un hombre que no creía en Dios, habla de que de pronto murió sin poderse explicar por qué la vida se le fue. Oyó chillidos, oyó rugidos, vio una densa oscuridad, algo que burbujeaba lentamente en el lodo. Él veía algo aterrador, pero entonces de repente, en medio de esa oscuridad, ve algo hermoso que emerge de la oscuridad, una luz clara, pura, de la cual salen finos filamentos girando lentamente, viniendo hacia él. Lo más maravilloso era la luz. Y este hombre, usted lo busca, está en una cadena de televisión americana muy conocida, que es la CNN. Entonces yo cuando salud hermana, una cadena con mucha credibilidad, ¿verdad? Y este hombre dice, ¿verdad? Dice que oía una melodía musical perfecta y a medida que giraba veía lentamente que algo se acercaba subiendo, empezó a subir, se abrió un espacio y entonces él vio algo hermoso, vio un valle que subía muy inclinado hacia el brillo en un campo verde, exuberante, fértil. Y aunque no tenía
conciencia corporal sentía que se movía a través de eso, ya que no era como una especie de gusano en el ala de una mariposa. Él empezó a volar y esa mariposa hermosa que volaba sobre el valle donde él iba estaba acompañado de una niña, ¿verdad? Y veía una pradera. Yo le estoy diciendo a grandes rasgos, es un testimonio muy largo, ¿verdad? Veía a los aldeanos bailando, veía júbilo, niños jugando, perros saltando. Algo maravilloso lo describe él, y dice que tenía muchas características terrenales, así que inicialmente al intentar comprender esto, él pensó que eso puede haberse originado en su cerebro, y algo de eso pudo haber sido como un enredo terrenal. Era tan real y eso algo tan difícil de explicar o de aceptar, y este hombre empezó a preguntarse todas estas cosas que él estaba viendo, ¿verdad? Pero era un reino absolutamente perfecto, bello, y junto a mí, dices, sobre el ala de la mariposa, esa niña hermosa que nunca me habló, pero nunca olvidaré su cara. Una cara tan bella, ojos azules, brillantes, pómulos altos, y nunca dijo una palabra, pero sus pensamientos, sus conceptos llegaron directamente a mi mente. Dijo, no necesitaba hablar, yo sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba pensando. Y ella dijo, eres profundamente amado y apreciado. Por siempre no tienes nada que temer, cuidarán de ti. En este reino no puedes hacer nada equivocado. En este reino es un reino espiritual. Y este reino espiritual, eso fue lo que dijo, o lo que a grandes rasgos este hombre recordaba. Y le digo esto, ¿verdad? Porque lo más impactante de este testimonio de este hombre vino después. Porque en una foto antigua de su familia, el hombre reconoció a la joven que lo acompañó, y era su hermana biológica fallecida años antes, a quien nunca conoció en vida. Él había sido adoptado, ni siquiera sabía que había tenido una familia o una hermana, y que esa hermana existió. Y ella, al descubrir esto, lo dejó helado, lo dejó sin palabras, y desde entonces este hombre dejó de ser un escéptico y se convirtió en el escritor del libro, ¿verdad? Prueba del Cielo, que se convirtió en un bestseller mundial, para que usted tenga una idea. Un libro, ¿verdad?, que habla precisamente de lo que este hombre vivió. Algo tremendo, impactante. Y hablamos impactante porque hablamos de un neurocirujano, un hombre estudiado en Harvard, un hombre que tenía reconocimientos como médico, un especialista en la materia, un hombre ateo por naturaleza, que reconoció que hay vida después de la muerte y que cambió todo su concepto. El hombre se convirtió, no sé si en cristiano, no lo sé, pero se convirtió en un hombre creyente de que hay vida después de la muerte. Ahora, ¿qué es lo que nos aterra? Pensar que mañana nos vamos a despertar. La muerte va a llegar cuando menos lo esperemos. Pero hay una cosa, los que están en Cristo tenemos esperanza. El mundo que muere sin Cristo pierde toda esperanza. Pero si usted está creyéndole al Señor, es el único que promete sacarnos de este mundo. Es el único que pudo ir a la muerte y vencer a la muerte, porque ni la muerte pudo con él. Es el único de todos los seres humanos que ofrece vida eterna. Ahora, creo que vale la pena creerle a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si un hombre ateo pudo creer que hay vida después de la muerte, ¿por qué nosotros no podemos creer? Repito, el escritor del Salmo vivió en un tiempo cuando Jesús no había nacido.
Esta es la bendición que tenemos nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra predicando, dijo: de los hombres que nacieron, de los profetas nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Y luego dijo, refiriéndose a Juan: pero es el más pequeño en el reino de los cielos. Aleluya. Y la gente dice: ¿por qué dijo que era más grande? Sabemos que es grande Juan, porque le vino a abrir el camino al Salvador del mundo, porque vino a hacer la presentación del Maestro en este mundo. Él es el precursor de Jesús. Él vino antes que el Maestro, a abrirle camino, a quebrantar corazones. Pero dice Jesús, es el más pequeño, porque después de Jesús, nosotros estamos viviendo en otra época. Una revelación más grande nos ha llegado. ¿Podemos entender lo que no entienden los testigos de Jehová, lo que no entienden los adventistas? Porque los adventistas no entienden que hay vida después de la muerte. Para los adventistas, como para los testigos de Jehová, cuando una persona muere se va a descansar. Error doctrinal, lo digo abiertamente, porque para ellos la persona que muere se va a descansar. Y para nosotros, la persona que muere es como dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo admiro mucho al pastor Bullón como predica, pero no estoy de acuerdo con él cuando dijo 2 puntos después: estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, 2 puntos, estarás, porque no había puntuación, Señor. Aleluya. La puntuación vino después. ¿Sabía usted eso? La Biblia fue escrita, la original, sin puntuaciones. La puntuación vino de un tiempo para acá. Entonces Jesús dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ven. Ese día Jesús bajó a las partes profundas de la tierra. Y ese día le predicó a los espíritus encarcelados. Y ese día se mostró a Abraham, a Isaac, a todos los profetas que habían muerto. Y le dijo: lo que ustedes esperaban, aquí está. Yo soy el que tanto esperaron. Póngase de pie. Si usted tiene tanto miedo a morir, aférrese a la promesa del Salvador. Hay vida después de la muerte. Podemos perder nuestra vida, pero dice el Señor: el que pierda su vida por causa mía, hallará. Mas aquel que queriendo ganarla, la perderá. Usted tiene 2 caminos para elegir. Hay un camino hacia la vida eterna y hay un camino hacia el fracaso y la muerte y el dolor. Elija a Cristo esta mañana y dígale: Señor, yo quiero estar contigo. Quiero estar donde tú estés. Él le dijo a los discípulos: subo al Padre y a vuestro Padre. Yo voy a regresar al lugar donde estuve. Amén. Ahí el Señor nos está enseñando que hay vida después de esta muerte. No sé cómo prediquen la transfiguración los adventistas. Porque caramba, en la transfiguración Jesús estuvo con Moisés, estuvo con Elías, y esos ya habían muerto. Amén. Y en ningún momento Jesús dijo que Dios era Dios de muertos. Dijo: Dios es Dios de vivos, Santo. no de muertos. Amén. Cierre sus ojos y hable con el Señor en esta noche, en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por la palabra que tú nos has compartido esta mañana, Señor. Podemos entender que hay esperanza aun cuando el hombre sienta, Señor, que los días se nos acaban. Tal vez algunos de los hermanos que nos están viendo por ahí están enfermos, Señor. Están en cama, sin esperanza. Yo no vengo a predicarle un mensaje como esos hombres que dicen: Dios te va a levantar. Yo sé que tú lo puedes levantar. Pero también sé, Señor, como lo sabía Emán,
que hay un tiempo cuando el hombre no se levantará de la cama. Aleluya. Que hay un día cuando la muerte nos va a visitar. Y ese día nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Señor, si alguien de los que hoy me escuchó no está preparado para ese día, prepara su mente y su corazón. Hay viejos que viven, Señor, pensando que van a vivir 1000 años, cuando ya los días se les apagan. Hay hombres y mujeres que viven el día a día pensando que no hay un mañana, cuando, Señor, la muerte los sorprende en el camino. Algunos han muerto por infartos, algunos han muerto, Señor, en un accidente, en una tragedia. ¿Cuántas formas de morir hay, Padre? Pero el único medio de salvación que existe eres tú, Jehová. Santo. Con cuánta razón Emán escribió, Señor, este salmo, diciendo, Señor, Jehová, Dios de mi salvación. Quizás no entendía el dolor que estaba viviendo, no entendía el terror que estaba pasando, no entendía el sufrimiento, Padre. Pero había una cosa que sí entendía Emán, es que en medio de todo seguía siendo el Dios de su salvación. Ojalá alguien esta mañana pueda decir, Señor, aunque me matare, seguiré esperando en ti. Señor, yo puedo confiar en ti, como dijo Job. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi refugio. En ti, Señor, nos ampararemos. Sí, amén. David decía, Jehová es mi pastor. David confiaba, Señor, ciegamente. Y dijo en alguna ocasión, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tú puedes levantar al enfermo, tú puedes levantar al caído, pero si no, Señor, podemos decir como aquellos hombres que fueron puestos frente al horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos hombres registrados en el libro de Daniel, Señor, que le dijo el rey, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Y ellos dijeron, el Dios que predicamos puede librarnos, pero si no nos librase, tampoco adoraremos tu imagen. Amén. Padre, levanta una iglesia de fe y de convicción, una iglesia que pueda esperar en todo terreno a Dios, que pueda esperar en ti, Señor, siempre, en todo tiempo y en todo momento, lo suceda o no suceda, porque esa es la clase de fe que tú estás esperando de cada creyente. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, y si alguien viene enfermo esta mañana, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Bien, hermanos, le voy a pedir a hermana Mimi, ¿me ayuda a darles el set? Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, ¿verdad?, por esta mañana que nos vieron. Amén.